Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, al boletín informativo, a este parte informativo correspondiente al día de la jornada, 22 de marzo de 1936. Y comenzamos, como siempre lo hacemos, por marcar nuestra línea editorial. Hoy llevamos, por su importancia, noticias exteriores en nuestro editorial. Los acuerdos de Londres llevan puntos bien desagradables para Alemania, pero contienen también puntos que no lo son tanto, incluso agradables, como por ejemplo la aceptación del hecho consumado creado por Hitler en Renania y la oferta de estudiar el plan de reconstrucción propuesto por el Führer. Se hará una revisión del Pacto de Locarno y del Pacto Renano. Existe, y así se debe tener en cuenta, una diferencia entre la Alemania nacional-socialista y la Alemania de Weimar. Los tiempos han cambiado. La condena de la Sociedad de Naciones no se refiere a Hitler. La sociedad internacional espera que se pueda obtener algo con las proposiciones de Londres, lo que demuestra que se lleva un retraso de 3 años, pues la nueva Alemania de Hitler no tiene nada que ver con la del belicoso Guillermo II, el Kaiser, y la débil República de Weimar. Y antes de pasar a la información nacional, vamos con una noticia de publicidad. Lea usted todos los lunes la gran revista deportiva en hueco grabado, As. Infalible contra el mareo. No embarquéis sin llevar un frasco de Cerebrino Mandri, producto nacional. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. Elixir estomacal Said de Carlos. Una buena digestión asegura la salud y equivale a robustez y bienestar físico e intelectual. Y a la vuelta de publicidad abrimos, como siempre, página de información nacional aquí, en Radio Universal. En el aeródromo de Biarritz aterriza un avión con 3 jóvenes españoles que fueron detenidos. El piloto ha desaparecido. Se ha practicado la detención de 3 jóvenes traídos por un avión de turismo español a territorio francés, cerca de la frontera. Se cree que se trata de refugiados políticos españoles que, no pudiendo pasar la frontera legalmente, la franquearon en el avión, que ha debido traerlos a bordo entre San Sebastián y Hendaya. El avión ha sido hallado en el aeródromo de Biarritz por su piloto, el señor Ansaldo, que finalmente ha desaparecido. Noticia que nos acercan nuestros compañeros de redacción, que es de alcance, efectivamente. Atención, porque ha sido detenido en Valencia el representante de las JONS en aquella facultad de medicina. Ha sido detenido Julio de Miguel Martínez de Bujanda, presidente de la sección de medicina del Sindicato Español Universitario, del SEU, y representante de las JONS en la Facultad de Medicina de la capital del Turia. En Barcelona fue detenido y liberado más tarde el jefe de Falange Española. La policía ha puesto a disposición del juzgado de guardia al secretario de la Falange Española, don Carlos Trías Beltrán, con motivo del registro practicado ayer en un centro de aquella entidad, donde fueron encontradas una pistola y municiones. Después de prestar declaración, el señor Trías fue finalmente puesto en libertad. Asimismo, ha sido puesto también en libertad el jefe regional de Falange, don Roberto Basas, detenido ayer por el mismo motivo. Los peritos armeros han dictaminado sobre el arma encontrada en el local, que parece que está inservible. El gobernador de Granada ha declarado que tiene el propósito de que el desarme en la provincia sea total. Ha negado que la recogida de armas la efectúen paisanos y que lo hacen personas revestidas de la autoridad competente. Y en Jaén han sido detenidos, parece que tenemos más detenidos correspondientes a Falange Española. Noticia de última hora, efectivamente, como les anticipábamos, en Jaén han sido detenidos los directivos de Falange Española, entre ellos el jefe provincial, el señor
Rodríguez Acosta. Y vamos ya con la página de información internacional, aquí en Radio Universal, en nuestro boletín informativo correspondiente, como saben, al día 22 de marzo de 1936. El canciller alemán Adolfo Hitler, al pronunciar un discurso electoral, reclamó una vez más la igualdad de derechos para Alemania. El pueblo alemán, dijo, ha eliminado por completo el espíritu de Versalles, en referencia al Tratado de Versalles. Alemania rechaza resueltamente y para siempre todo cuanto representa la limitación de su soberanía. El embajador extraordinario, señor Ribbentrop, ha llegado esta noche a Berlín por vía aérea. El resto de la delegación alemana permanece aún en Londres. No se trata, pues, de una retirada. Alemania no desea romper el contacto ya establecido. Pero el canciller Adolfo Hitler no está dispuesto a aceptar en bloque los diversos puntos del acuerdo logrado entre las demás potencias firmantes del Pacto de Locarno. Y en cuanto a la actualidad, tenemos que destacar la imposición de la medalla de oro de la Villa de Madrid a 3 eminentes escritores. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de la capital de España, tuvo lugar solemnemente la imposición de la medalla de oro de la Villa de Madrid a los insignes escritores don José Ortega y Gasset, don Antonio Zozaya y don Luis de Tapia. Ejecutó el acuerdo capitular el alcalde de Madrid, don Pedro Rico. Y ya sin más información, vamos a despedir este boletín informativo en Radio Universal correspondiente al día 22 de marzo de 1936 y como siempre les brindamos una melodía musical de nuestra elección con la esperanza de que les guste tanto como a nosotros mismos. Hasta mañana, amigos. Bueno, pues queridos televidentes del Noticiario 1936, les advierto, ya lo ven por la indumentaria, nuestro aliño indumentario, que diría Machado, estamos ya en el siglo XX, XXI, perdón, que uno es tan mayor que ya, estamos en el siglo XXI, marzo de 2019, a donde nos hemos trasladado desde exactamente el 22 de marzo de 1936, y estamos nuevamente con mi queridísimo Luis Tobores, historiador, escritor, tío estupendo, vaya. Bueno, vamos a ver, Luis, se habla de varios jóvenes que han huido a Francia en un avión pilotado por Ansaldo. ¿Quién era Ansaldo? Bueno, Ansaldo era un militar falangista de origen italiano que es el primero, digamos, que realmente organiza la falange de la sangre, es decir, las represalias de la falange cuando los atentados que se van cometiendo pues van acumulando y van quebrando las filas falangistas, y es el que obliga a José Antonio precisamente a represaliar. Y eres el responsable de esa falange que hace las represalias. Al final acaba los falangistas, sabes tú, 3 falangistas en una habitación son 7 partidos, 8 periódicos, etc. Y entonces Ansaldo acaba rompiendo con él, pero él es un hombre de acción. Es un hombre de acción, vivirá hasta los años 50 y como es piloto, una de las cosas que está haciendo es jóvenes falangistas que participan en las represalias, pues aprovecha, que es la noticia que da, coge el avión para que puedan salir por la frontera sin pasar por el pasaporte y ser detenidos y poder llegar a Francia. Entonces lo que está haciendo Ansaldo es eso, es decir, Ansaldo fundamentalmente es un falangista, pero sobre todo es hombre de acción, que es un poco le pasa a Ruiz de Alda, porque claro, hoy día cuando hablamos de los pilotos, claro, hoy día un piloto es como una especie de superconductor de autobús. En aquella época que un avión volase, la mitad se mataban y era una cosa verdaderamente... Entonces, solamente ser piloto ya era una aventura. Entonces, él es un aventurero y un hombre de acción, y este es Ansaldo, ¿no? Falangista de primera hora. Bueno, y explícale a nuestra audiencia por qué huían los falangistas. Por una represalia, es decir, en este momento pues es cuando se ha producido el atentado en la Casa del Largo Caballero, hay una serie de atentados y hay, como decíamos otro día, 270 muertos en 150 días. Claro, los muertos son de los dos lados. Yo te mato unos militantes de Falange a ti, yo hago la represalia al día siguiente y mato unos militantes de la UGT o del PSOE o de la CNT. Entonces, en ese toma y daca
que se produce en todos los sitios de España, pues evidentemente había sobre todo jóvenes falangistas que eran obreros o estudiantes, han cometido un atentado y es el momento que Ansaldo los saca. Lo que pasa es que la noticia no sabemos exactamente, la verdad es que podríamos localizar el atentado, pero no sabemos exactamente qué atentado habían cometido en ese momento. Pero lo que lo están haciendo es sacarlos de España para que no sean encarcelados por el Frente Popular. Claro. Está claro ya, nos vamos ya al ámbito internacional, está claro ya que la Alemania de Hitler va a remilitarizar Renania sin importarle en absoluto las consecuencias. ¿Tenían razón los alemanes en Renania? Vamos a ver, el Tratado de Versalles y el Acuerdo de Locarno realmente no les daba la razón para remilitarizarlo, porque la República de Weimar había firmado esos acuerdos. Pero es verdad que la Alemania de Hitler ya no tenía nada que ver ni con la Alemania de Guillermo II ni con la Alemania de Weimar. Y era ilógico que después de 20 años Alemania siguiese teniendo su territorio ocupado por un ejército extranjero, que además ese ejército extranjero en muchos casos era lo peor de las tropas coloniales que tenían los franceses, es decir, tropas senegalesas, marroquíes, etcétera, con unas tensiones populares. Y el nacionalismo alemán no podía consentir, que era una parte importantísima del programa de Hitler, tener territorio nacional donde había un ejército extranjero que lo ocupaba. Y la remilitarización era, en cierta forma, el gesto de Hitler para demostrar al pueblo alemán que tras 3 años Alemania estaba recuperando su propia independencia, su propio control sobre su territorio y que además volvía a ser una nación de primera fila dentro del entorno europeo, y esos soldados alemanes y policías que entran, los famosos 30.000, van a ser el gesto de Hitler para demostrar que Alemania vuelve a ser una nación con soberanía plena. Y es un gesto, yo creo que importantísimo, que de hecho le lleva a tener el apoyo masivo de casi todos los alemanes. Ese es uno de los temas que la gente se olvida, precisamente el tema de la recuperación de Renania y de los éxitos que lo seguirán, pues la ocupación de Austria, la anexión de los Sudetes, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ese camino luego lleva a la guerra, pero inicialmente muy exitoso. Luis, vamos a ver, lo voy a decir en español, tal y como Maduro dice en español Trump y no Trump. Diré en español el nombre del personaje por el que te voy a preguntar. ¿Quién era Charles Maurras? Bueno, él es el máximo representante intelectual de la extrema derecha francesa. Bueno, sí, la extrema derecha, la derecha autoritaria. Es el jefe de un partido que se llama Acción Francesa, que a su vez tiene un periódico y que es el representante del nacionalismo radical, quizá un poco en la línea, quizá más a la derecha que Calvo Sotelo, pero sería lo que sería el bloque nacional. Además, era un intelectual, es decir, era poeta, escritor, es decir, no solamente era un político, sino era un tío de verdadera categoría intelectual. No como ahora. Sí, y un hombre de peso. De hecho, hay una corriente morrasiana de pensamiento, y él es uno de los líderes precisamente de este movimiento que es la Acción Francesa, que a su vez tenía un periódico del mismo nombre. Y explícanos, ¿qué era Acción Francesa? Era un movimiento nacionalista, de derechas, antisionista, que empieza sobre 1896-97 y se convierte en el movimiento de la derecha nacionalista francesa. Al final va teniendo una deriva anticlerical y sionista, acaba apoyando a la Francia de Vichy con un carácter parafascista y evidentemente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues cuando de Gaulle llega, pues todos esos partidos, digamos, que han estado apoyando a Pétain y esa Francia, vamos a llamarle semifascista, digamos, supeditada a Alemania, pues evidentemente van a ser ilegalizados y Maurras va a ser el intelectual, digamos, que cae en desgracia de haber sido uno de los tíos más prestigiosos del nuevo pensamiento francés, digamos, de derecha conservadora autoritaria, pues pasa a ser uno de los bichos malditos en esa etapa. Sí, un apestado, y de hecho murió en los años 50, pues evidentemente ya fuera de la política, que ya el que la está marcando es de Gaulle y los nuevos sistemas democráticos, etcétera. Para finalizar, Luis Togores, ¿por qué se denuncia el uso de gases asfixiantes por los abisinios? Estaban prohibidos, se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial. ¿Se utilizaron de forma masiva por ambos bandos en la Primera Guerra Mundial o solo por parte de uno? Lo emplearon los dos, es decir, emplearon los franceses y los alemanes, y la verdad es que eran terribles. Además fueron perfeccionándolos y cada vez eran más dañinos, es decir, que al final la gente expulsaba los pulmones al respirar y todas esas cosas de las máscaras, etcétera.
Teóricamente, una de las cosas que se acuerda al final de la guerra es que hay una serie de armamento que va a quedar, digamos, prohibido. Las balas Dundun, los gases asfixiantes, pero se siguen empleando, porque, y sobre todo en guerras coloniales, porque parece ser que ni los españoles en Marruecos ni los abisinios para Italia eran europeos y por tanto se entendía que no les concernía. Entonces, pero la Sociedad de Naciones protesta por ello, ¿no? Por el empleo de gases asfixiantes. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Luis Togores, y a todos ustedes emplazarles. A él no le despido porque va a estar... es una constante en este programa como un servidor de todos ustedes. A ustedes sí les despido, pero solo hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana, a la misma hora, cita con Noticiario 1936. Hasta entonces, amigos, muchísimas gracias por su seguimiento y por su atención. Adiós.